A veces tenemos situaciones difíciles que nos confrontan a nosotras mismas, pero resulta que se convierten en grandes oportunidades y encontramos personas que no conocíamos en nosotras mismas. A veces hay voces que necesitamos escuchar, historias de realidades que generan transformación en nuestra propia vida. Y eso es lo que ha hecho nuestra invitada de hoy, Tatiana Franco. Una mujer maravillosa, valiosa, que ha generado una gran transformación en la vida de muchas personas en nuestro país. Tanto así que hoy en día cerca de 1.600.000 personas al mes la escuchan. Eso es fantástico. Está generando grandes transformaciones en la vida de muchas colombianas y muchos colombianos. Miremos quién es Tatiana Franco. Hola, soy Tatiana Franco, periodista y creadora del movimiento Vos Podés, que también tiene un podcast. Vos Podés como movimiento lleva alrededor de unos 5 años, pero como podcast lleva solamente 1 año y medio y se posicionó como el número 1 de Colombia. Ay, a mí me enamora una buena conversación. Soy una conversadora, una charladora, entonces conversar, mirarme a los ojos con alguien, eso a mí me enamora, las conversaciones inteligentes. Soltera, vivo con mi novio, mis 2 hijos, que son 2 perros maravillosos, Samba y Lorenzo. Uy, la familia es todo. Para mí es el pilar. Crecí con mi familia en Cali. Amo estar en el núcleo familiar, los extraño demasiado y siento que son como mi soporte emocional. Realmente no sé qué haría sin mi familia. Me inspiran las mujeres me inspiran todos los días. Cada día que pasa conozco historias de mujeres poderosas, berracas, transformadoras y definitivamente cada una de las mujeres que pasan por mi vida me dejan una lección y un mensaje motivador muy importante. Creo en Dios profundamente, más allá de la religión me parece muy importante esa conexión y esa intimidad, entonces me conecto mucho con Él a mi manera y me encanta porque lo tengo muy presente en cada una de las áreas de mi vida. Y soy muy extrovertida, auténtica, no tengo máscaras, eso a veces no es tan chévere porque voy como sin filtros por la vida, pero así soy. Creo que la gente cuando me conoce detrás de la cámara o enfrente se da cuenta que soy la misma persona siempre. Sigo soñando con este podcast que está cada vez cogiendo más fuerza, estoy muy feliz con esto, pero ahorita lo que quiero hacer es contar historias de mujeres latinoamericanas. No me quiero quedar solo con las colombianas, quiero entender y conocer la visión del mundo de mujeres bolivianas, de mujeres de Chile, de mujeres de todo lado, de Venezuela, de México, de Perú y tenerlas en mi espacio, así que creo que vamos a ir como conquistando naciones. Le damos la bienvenida en Berracas y Transformadoras, este espacio para hablar de esa lucha, de esa transformación que cada mujer en nuestro país, en los diferentes rincones, genera diariamente. Bienvenida, Tatiana. Muchísimas gracias, yo feliz de estar acá. Realmente para mí es un honor estar en espacio, sobre todo cuando hablamos de mujeres, de transformación, de cambios, de oportunidades, porque eso es de lo que más me encanta hablar a mí. Bueno, hablemos de cuál fue ese punto clave que generó esa otra Tatiana, porque pasar de un set de televisión, de ser presentadora, a ser creadora, porque además de ser creadora, de ser una gran escucha. Mira que yo siento que hay situaciones que de pronto uno no las busca, pero que llegan a la vida de uno. En mi caso personal, lo último que hice en medios de comunicación después de muchos años fue trabajar en un programa que se llamaba Muy Buenos Días y este programa sale del aire. No fue una decisión que yo tomé. A veces nos cuesta arriesgarnos a ese tipo de cosas y uno dice que más allá afuera no sirvo para nada o no sirvo para otras cosas o solamente puedo dedicarme a esto y de pronto no puedo explorar más, pero ya cuando la vida te pone de frente la situación y ya no hay más que hacer, sino que ya toman una decisión en la que tú sales ahí o favorecido o lo contrario, como ocurrió conmigo, pues ya no hay otra opción que reinventarse. En mi caso, yo salí de televisión en ese momento, he hecho recientemente algunas cosas, pero cuando estaba ininterrumpidamente, pues estaba muy feliz, convencida de que eso era para lo único que yo era buena, para ser periodista, para estar dentro de un medio de comunicación. No se me ocurría que por fuera podía reencontrarme con una Tatiana distinta, transformarme además. Las redes sociales y todo este tema digital ayuda muchísimo, abre muchas puertas. En mi caso empecé a comunicar incluso desde antes, yo ya tenía las redes como para conectar con esas entonces televidentes, más adelante seguidoras,
Y yo empecé a mostrarme muy vulnerable, muy sincera, muy abierta a través de estos espacios y a comunicar todo lo que sentía en mi corazón, de ese proceso de aquel momento cuando salgo de televisión, de lo mal que la estaba pasando, de que no me sentía a gusto, de que no estaba trabajando, de que no estaba generando ningún ingreso. Y de pronto yo siento que una conexión muy especial con las personas, sobre todo con las mujeres, porque me atreví quizá a mostrarme vulnerable sin ningún problema y a compartir el día a día, así como lo compartía cuando estaba muy ocupada trabajando y haciendo cosas chéveres, pues cuando ya no estaba trabajando, cuando ya no estaba funcionando mucho mi vida, también lo compartí. Creo que abrir esa puerta me permitió encontrar un universo poderoso de personas reales, tan reales como todos los que estamos aquí, que definitivamente conectaron con mi historia. Por alguna razón yo estaba pasando como por un quebranto emocional muy fuerte para esa época, y ya a partir de ese momento empiezo a explorar cosas nuevas y Vos Podés llega a mi vida como una frase que entra a mi corazón, que me conecta, que me toca el alma, que empiezo a compartir después con toda esa comunidad de mujeres y que se ha convertido en un movimiento poderoso y que hoy me tiene pues hablándole al corazón de las mujeres. Qué lindo. A veces cuando pasan cosas como esta que o me quedo sin trabajo o tomo una decisión de cambiar el rumbo sin saber qué hacer, porque hay un refrán popular que dice, es mejor pájaro en mano que 100 volando. Así es. Entonces yo quiero tomar una decisión para empezar un nuevo emprendimiento y digo, no, pero tengo esto aquí seguro, me quedo aquí, como que no tomo esa decisión. Pero aquí me quedo sin empleo. Y entonces hay personas que dicen, no, me quedo sin empleo y empiezo a buscar empleo. Y resulta que a veces esas situaciones me confrontan y yo soy buena para otras cosas. Total, así es, y es que uno se empieza a redescubrir, sobre todo cuando hay momentos de dolor, ¿no? Porque en el caso mío fue así, o sea, esto se junta como con temas personales muy dolorosos, se junta esto del trabajo, mi corazón no estaba muy bien para ese entonces. El corazón estaba partido. Sí, estaba partido, estaba, mejor dicho, pasándola muy mal anímicamente, entonces ahí es muy difícil decidir qué hacer. Es muy difícil pensar en, voy a mandar una hoja de vida, voy a buscar trabajo, porque realmente uno está como desconfigurado. Y yo sé que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida que uno dice, Dios mío, yo no sé para dónde pegar, realmente no me hallo, no me encuentro. ¿Y por qué a mí? Exacto, exactamente. Y además se juntan todas. Todo. que ocurre eso Todo. también. Pasa una cosa que no está tan chévere y se junta otra y otra y otra, y es como una avalancha de situaciones negativas o que uno ve negativas, pero realmente esto yo lo estoy viendo y ya con el paso del tiempo puedo dar fe de eso, que eso tenía que ocurrir así, que a veces los terrenos se tienen que desbaratar para construir una nueva edificación, y eso pasa en todos los aspectos de la vida. Tú necesitas empezar de cero y a veces hay que desarmar cosas, soltar personas, decisiones, sueños, circunstancias, para uno quedar uno mismo, enfrentarse a la realidad, estar solo y decir, bueno, ya estamos acá tocando fondo, ¿qué sigue? Y hay dos opciones, una es renunciar, afortunadamente no fue la mía, y está la otra, y es uno decir, ¿para qué soy buena? ¿Qué puedo hacer? Porque ya después de tocar fondo ya no hay más, Ya no y hay esa más, es la buena sí. noticia. Esa es la buena noticia, y es que hay que buscar algo para hacer. Así es. Y hay que reinventarse. Hay situaciones que yo soy una mujer de fe, y entonces siempre digo, y recuerdo algo que, y además próximo a Semana Santa, hay que morir para vivir. Así es. Sí, la Biblia lo dice, hay que morir para vivir. Pero cuando uno está en esa situación difícil, uno dice, no, pero es que me cayó la roya, ¿no? Como que todo al mismo Así tiempo. es. Y ese todo al mismo tiempo hace que pierda hasta mi autoestima, porque me empiezo a ver al espejo y me miro distinta, como que aumenté kilos o perdí muchos kilos o me veo mayor, Sí. o como que no tenía arrugas y de repente tengo arrugas, de repente tengo canas, de repente como que no sé qué soy, ¿no? Como que me vuelvo un conflicto permanente. Y salir de ese conflicto, ¿qué se necesita para eso? Dios. Yo no puedo decir otra cosa. No puedo decirte, sería yo muy mentirosa si te digo que recurrí a otro tipo de herramientas. Realmente mi herramienta fue la oración, fue lo que me sacó. Yo siento que cuando uno está pasando por momentos y dificultades muy fuertes, uno necesita algo más fuerte y más poderoso. Soy una persona muy creyente
y esto independiente del tema de religiones, porque soy muy respetuosa como de la fe de cada uno, esa fue mi salida. Realmente yo tuve que encontrarme conmigo misma en un principio y luego en mi soledad ponerme de rodillas y decir, Dios, ¿qué hago? Ayúdame tú porque yo con esto no puedo. Y empecé en un proceso íntimo muy profundo y muy especial, por eso digo que esos momentos son fabulosos, porque cuando uno está solo, sin amigos, endeudado, sin contactos, sin conexiones, nadie lo voltea a mirar. Cuando estás en un buen cargo, en un trabajo, en un estatus, eso, llueven amigos, contactos, todo el mundo se acuerda. Pero uno se empieza a dar cuenta que pasa el tiempo y ya uno es medio olvidado, ¿cierto? Pero hay un ser que no te olvida y que siempre está ahí. Y en mi caso, pues, eso hice, ponerme de rodillas a orar por mucho tiempo, pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, acompañamiento. Le pedí incluso que me devolviera los sueños, que me ubicara y creo que esa conexión durante mucho tiempo me ayudó a ver la luz. Sin duda, yo entiendo ahora más que nunca que la ayuda profesional en términos de salud mental es muy importante. En mi caso no recurrí, no porque no me pareciera importante, sino porque de pronto para esa época no era como tan común hablar de eso. Había mucho estigma, ¿no? Había mucho estigma. Alrededor. Y yo, pues nada, me pongo de rodillas como tiene que ser. Y creo que ahí, en ese momento de silencio, de reflexión y de espiritualidad muy profunda, donde también peleaba con Dios y le reclamaba y le decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué si todo tal? Y haciendo reclamos. Si todo iba bien. Ajá, y si esto parecía divino. Perfecto. Y bueno, yo no entendí por qué, pero ya entendí el para qué. A veces nos hacemos la pregunta incorrecta y es preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué a mí si soy buena hija? Si soy buena compañera, si soy buena trabajo. ¿Por qué? No, aquí la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué me pasa esto? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo que transformar en mí? ¿Qué es lo que tengo que reconocer en mí? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación para crecer? A veces la mente también nos juega una mala pasada y nos trae solo pensamientos negativos. Entonces, ese para qué, dice, ¿para qué? ¿Para verme mal? ¿Para no salir? No, para salir adelante, al contrario, es para que tú brilles. Así que si estás en una situación difícil, siéntate, límpiate las lágrimas, dale gracias a Dios y echa para adelante. No es para atrás, es para adelante, porque lo que te está pasando es para que puedas encontrar algo en ti que te va a hacer brillar, que te va a hacer crecer. Así que dale, hacia adelante. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo todas las mujeres, ir hacia adelante, seguir creciendo. Ahora sí, vos podés. ¿De dónde sale vos podés? Pues en ese momento que estaba justo en esa búsqueda que te contaba en Cali, porque yo tuve que como desconectarme, aislarme, me fui de Bogotá hacia Cali, al espacio correcto, creo yo, porque siento que también en esos momentos uno tiene que estar con los que tiene que estar, y en mi caso era mi familia. Me devolví para Cali porque también pensaba incluso que me iba a quedar viviendo allá, tenía como muchos inconvenientes acá, económicamente no estaba bien en Bogotá, entonces dije me voy para la casa con mi círculo íntimo de amor, el calor de la familia, la mamá, las hermanas. Fue como un espacio de reconexión también, porque yo ya llevaba muchos años, creo que unos 9, 10 años fuera de casa, entonces como volver otra vez a los brazos de tu familia y encontrar a esa versión mía que yo hace rato no encontraba en mi casa en Cali, familia, abuelos, hermanos, tíos, y volver a encontrarme, a conectar conmigo, me sirvió muchísimo. Y en esa búsqueda, pues mira que vos podés, una frase que llegó a mi corazón, es muy difícil de explicar. Yo creo que estaba muy conectado con la espiritualidad, porque no fue algo que yo me senté un día a escribir en un libro ni a proyectar. Sencillamente la escuché en un momento de intimidad y de soledad, y resonó mucho conmigo, y yo dije, esto está chévere, me gusta, vos podés. Además, por ser caleña, claramente eso resonaba mucho más conmigo, y me empecé a abanderar de esta frase sin tener idea de lo que había detrás o del regalo que tenía escondido esta frase. La empecé a comunicar en mis redes sociales sin ninguna pretensión, me comunicaba muchas cosas, me hacía sentir fuerte, y empecé a compartírsela a las mujeres, y me acuerdo mucho que subía post de cualquier cosa
y siempre decía abajo, mujer, vos podés, no importa lo que estés pasando, vos podés, y se volvió ya como muy repetitiva. Me hice un tatuaje con eso, muchas mujeres se lo hicieron, o sea, se fue formando como un movimiento de manera muy natural, y ya esto se fue creciendo, me apersoné de ella, luego se convirtió en una marca, ya dije, esta frase gusta mucho, además tiene un sonido que me llamaba la atención, me parecía interesante, la gente se la quedaba en la memoria, y curiosamente me empezaron a compartir muchas historias, algunas mujeres que me seguían, y me decían, Tati, mira que esta frase también me gusta, esta frase me representa, esta frase me inspira, o estaba pasando por un mal momento y justo la escribiste y la leí, sentí que era para mí, y yo, claro que es para vos. Y así se fue conectando esta frase con personas, con mujeres, hasta convertirse en esto que ya tomó un rumbo inesperado para mí. Y bueno, es de lo que estoy abanderada hoy, ese es mi sello personal, esa es mi frase, es lo que comparto constantemente, y así se llama mi movimiento. Vos podés. Vos podés crece también amarrado de la tecnología. Sí. Porque cuando se es periodista, está detrás de cámaras, como que uno cree que solamente se crece en el set. Así es. Ese encuentro con la tecnología, ese descubrir que hay un nuevo mundo, porque eso es todo un universo, ¿cómo fue? Pues mira que yo siempre he sido muy curiosa, siempre me llama mucho la atención conocer cosas nuevas. Cuando yo empecé Vos Podés como podcast, porque ya existía como comunidad, fue en pandemia. En pandemia yo ya estaba trabajando con Vos Podés, vendiendo camisetas, vendiendo productos, dando como esos consejos de inspiración a mi comunidad, pero resulta que la pandemia me permitió mucho encontrarme con este tema digital. Yo ya había escuchado la palabra podcast para ese entonces, pero eso no era para nada ni común, ni famoso, ni reconocido. Y en un tema de curiosidad, realmente en pandemia, también estaba en Cali en esa época, me fui 8 meses, mientras pasaba como todo este caos. Y un día dije que es un podcast, yo quiero saber esto, me puse a investigar en Google, me enteré, me encontré con que eran estos formatos digitales. En Colombia no estaban muy explorados, eran pocas las personas y muy pocas las mujeres que lo hacían realmente. Y dije, bueno, creo que por aquí voy a empezar a grabar unas cápsulas. Eso hice, alcancé a hacer 95 cápsulas, o sea, eso fue más de 1 año y medio. Pero esto era una etapa inicial, eran solo audios. Eran audios de 8, de 10 minutos. Y yo ahí compartía reflexiones a propósito de la pandemia, que sentía que todo el mundo estaba como en caos, como estresado. Yo dije, quiero compartir mensajes de inspiración. Y creo que lo voy a hacer a través de unos audios. Se llamaban podcast, pero me acuerdo mucho que nadie entendía que era un podcast, y yo era, escuchen mi podcast, aquí les dejo el podcast, y toda la gente como confundida. Y bueno, eso pasó en el 2019, cuando empezó Vos Podés, el podcast, como en su primera etapa. Ya luego me detuve por ahí 1 año, me desconecté de ese formato, y a finales del 2023 quiero retomar otra vez con este proyecto, pero transformarlo rotundamente. Ahí se me ocurre la idea de hacer entrevistas. O sea, fue como, lo primero fue el ensayo, la prueba de cómo se hacía, y ya en el 2023 dije, ok, ya entendí. Aprender de la tecnología. Exacto. Ya entendí el formato. Para ese entonces ya la palabra podcast estaba en boca de todo el mundo. Y yo, qué bueno que ya todo el mundo entiende esto. Y además había evolucionado, porque el podcast realmente está naturalmente construido para ser solo escuchado, no visto. Pero ya había una tendencia de video podcast, ya había evolucionado en el 2023, y yo dije, ok, me voy a montar otra vez en este barco, pero metamos video, me parece chévere video, y no me parecía chévere hablar sola, porque yo lo hacía en audio. Compartía mis cápsulas, y yo dije, no me parece tan interesante prender una cámara y hablar sola, como que no me sentía cómoda, lo ensayé incluso, hasta que dije, no, creo que puedo desarrollar un formato de entrevistas. La experiencia que tuve en televisión fue importante, entonces era el momento de traer ese periodismo que viví tantos años y construir mi propio proyecto, y eso es lo que está la gente ahorita como conociendo. Es el furor. Por eso quiero que miremos estas cifras de cómo ha avanzado el mundo del podcast, cómo ha evolucionado,
¿Y cuál es esa penetración que tiene Vos Podés como podcast, no solamente en Colombia, sino en el mundo? Miremos. En los últimos años, una nueva forma de narrar historias ha conquistado el mundo: el podcast. Una mezcla entre video y podcast que combina la intimidad del audio con el poder visual de una entrevista sin edición. Surgió como una evolución natural del podcast tradicional y hoy es uno de los formatos más consumidos por las nuevas generaciones. Plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts han multiplicado su audiencia. Solo en 2024, el consumo global de podcast creció en un 36%. El 60% de las personas entre 18 y 35 años aseguran que prefieren ver sus podcasts en video, y un dato más relevante, el 68% confiesa que los podcasts le generan más confianza que los medios convencionales. Pero no se trata solo de un formato, se trata de una nueva forma de construir comunidad, de conversar sin filtros, de vernos reflejados en la vida de otros. Y aquí, en Colombia, hay una mujer que convirtió este formato en un fenómeno emocional, social y digital. Cuando Tatiana Franco decidió abrir un micrófono para escuchar a otras mujeres, no imaginó que estaba iniciando uno de los movimientos digitales más poderosos de Colombia hoy: Vos Podés, el podcast que ella misma lidera. Se ha convertido en el más escuchado del país, con más de 1.6 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 52 millones de visualizaciones en YouTube. Pero más allá de las cifras, lo que realmente impacta es el poder de las historias que allí se cuentan. Desde su lanzamiento en octubre del 2023, ha ocupado el primer lugar en los listados nacionales durante 43 semanas. Ha sido premiado por Spotify como el mejor podcast de Colombia en 2024 y ha alcanzado también el puesto número 1 en México y el 9 en España. Detrás de este éxito hay una premisa clara: en Vos Podés, todas las mujeres tienen un espacio, sin importar si son famosas o anónimas, con títulos o sin ellos. Lo importante es que tienen algo valioso que decir, y Tatiana sabe cómo escucharlas. El crecimiento ha sido explosivo, un 2.700% solo en 2024, y este año 2025 arranca con nuevos retos. Una gira nacional en vivo que empieza en el mes de mayo en el Teatro Astor Plaza de Bogotá, donde Tatiana se subirá al escenario para hablar sin filtros con su audiencia, nominada a los premios India Catalina como mejor podcast del año. Según estudios de Spotify, el 75% de los oyentes de podcast confían más en sus hosts que en los presentadores de televisión. Y es que hay algo íntimo, honesto y cercano en la forma en la que Tatiana Franco guía sus entrevistas, como si estuvieras en la sala de tu casa, hablando con una amiga que no te juzga, que te abraza con las palabras, que te dice: yo también estuve ahí, pero salí, y vos podés también. ¿Qué siente Tatiana cuando ve estas cifras? Cuando dice: wow, toda esta gente me escucha. Ahí está el para qué. Ahí me doy cuenta para qué. Para qué era necesario deconstruirme, volver a construir esa versión, porque pues creo que Dios me tenía preparado algo muy grande y yo estaba sufriendo por algo muy pequeño. Ahí me doy cuenta cuando veo esas cifras, cuando veo esa potencia, los espacios a los que estamos llegando, que no solamente es Colombia, sino muchos países del mundo. Yo digo, esto es difícil de creer, pero está pasando y me lo disfruto muchísimo, porque creo que ese es el momento de uno gozarse todos esos procesos. Agradezco demasiado. Ahí uno dice, todo valió la pena, todos los procesos, las dificultades, el aprendizaje al final valió la pena, porque era parte de la construcción de lo que se venía para mí. Y además que a mí me encanta conectar con personas y saber que tanta gente me escucha, es increíble. Es gratificante. Muy. Es maravilloso. De esas historias que has ya realizado varias, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado, la que te ha llegado al alma? ¿Me crees si te digo que muchas me llegan al alma? Es que son demasiadas. Cada miércoles tengo una nueva. Entonces, cuando tengo una favorita, llega otra y digo, wow. Esta sí es, y resulta wow, que no, hay otra. Esta? Yo creo que me estoy construyendo de muchas historias de mujeres, y sin duda cada una de ellas ha dejado algo importante en mi corazón, porque por eso mismo las elijo. Claramente hay historias que yo digo, esto no puedo creer, sobre todo cuando me encuentro con mujeres que han pasado por situaciones de violencia o por unos pasados muy dolorosos, y me sorprende verlas ahí de pie,
sorteando la vida y yo no entiendo cómo lo hacen. O sea, Y ayudando a otros, ¿no? Y ayudando a otros, exacto. Me marcó mucho, por ejemplo, el de Allison, que es una mujer que fue víctima de trata de personas. Me impactó además, o sea, no solo por la historia, no solo porque esto es un flagelo muy fuerte, que además las cifras van en aumento. Es la esclavitud tristemente. moderna. Exacto, pero además, ¿cómo ocurrió? Porque fue por causa de una invitación de su mejor amiga. Entonces me impactó por todos los lados, porque al final me veía en ella y decía, pude ser yo. Claro. Como ella lo contó, pude ser yo. Quien no tiene un mejor amigo, una mejor amiga. Que confía. Que confía, exactamente. Entonces eso me impactó y me dejó bien pensativa. Y yo dije, ¿hasta qué punto uno se encuentra con alguien y le entregas tu confianza y esta persona te puede llevar al lugar que jamás imaginaste, al propio infierno? Bueno, nos despedimos por un momento, porque esta historia continúa en el siguiente episodio de Berracas y Transformadoras, así que nos vemos dentro de 8 días aquí en Berracas y Transformadoras para que terminemos esta gran historia de Tatiana Franco.